Estela, volvemos contigo. Tengo dos preguntas en una, y uno es, ¿qué tecnologías? A ver, una de las cosas que sucede cuando trabajas con partners, digamos, que es para vender en los retail de ellos, es que a veces la información es limitada porque no te dejan o no te van a dar acceso a sus sistemas de analítica, pero tú tienes que tener algún tipo de trazabilidad. Entonces, mi primera pregunta va por ese sentido. ¿Cómo han tratado de salir de ese inconveniente para tener información que les permita tomar decisiones de con qué retail y con qué partner y con qué agregador les está funcionando y cómo van frente a los competidores, digamos, información que a ustedes les interesa? Y dos, es cómo está, muy a grosso modo, estructurado tu equipo, considerando de que, claro, hablamos de muchas marcas y que hay muchas coordinaciones porque cada una tiene sus propias iniciativas. Sí, con gusto. Mira, la primera, yo siempre hablo con los equipos sobre crear partnerships estratégicos. Creo que más allá de que no exista la información, muchas veces tiene que ver con, lo puedes dividir en diferentes cosas, ¿no? Es el entendimiento que se tiene a la interna de los equipos, de los equipos de retailers y otros sobre cómo manejar la información y el quitar este miedo de hasta dónde tú vas a tener acceso. El segundo tiene que ver también con qué es la información que necesitas y cuál es la pregunta que tú quieres responder. Y el tercero ya tiene que ver con justo cómo vas a utilizar esta información a beneficio del cliente. Con todo esto, tú puedes montar una estrategia de manera adecuada para poder guiarlos sobre por qué es importante que me des la información y a lo mejor en el orden que se las di, no es en el mismo orden que nosotros contamos la historia. Voy a empezar del tercero hacia la izquierda. El tercero es por qué. ¿Cuál es tu beneficio cuando tú me compartes esa información y cuál es nuestro beneficio en conjunto, ¿no? Quizá muchos estemos relacionados con este gran libro que tiene que ver con Start with a Why, ¿no? Es empecemos con el porqué de hacer las cosas, que los convenza que también ellos tienen un beneficio. Y no siempre es data delicada de su sitio, que es en donde a veces tienen mucho miedo. Y la parte de cómo podemos optimizar y mejorar las inversiones que nosotros hacemos conforme a esto. La segunda es tener muy bien mapeados, si nos vamos ahí, tú les dices el por qué y después les dices cómo los puedes tú acompañar a entender el uso de la información, a utilizarla y a habilitarlos para que la usen. Y esto entonces empieza a ser un requerimiento para que tus equipos internos también tengan un conocimiento un poco más técnico de ciertas cosas o bien cómo vas a tercerizar este tipo de cosas para poder hablar y tener la consultoría adecuada. Entonces, con todo este framework, estos acercamientos mucho más estratégicos con nuestros clientes nos han permitido crear una relación de acompañamiento y de poder elevar el nivel de conversación más basada en datos. Tenemos que admitir que todavía hay muchos que no necesariamente comparten información a detalle, pero cuando tú vas y eliges qué batallas vas a ganar, entonces ellos pueden empezar a accesar a darte otro tipo de cosas. Ejemplo, la básica es, oye, necesito que me compartas mis ventas, ¿no? Muchas veces se ríen porque es el mundo muy digital, pero no conocemos nuestras ventas. Perfecto, necesito que me compartas mis ventas, ¿no? ¿Y para qué las voy a utilizar? Ahora, si nosotros leemos esta campaña de manera adecuada, pues mañana yo puedo llegar con una mejor campaña, puedo incrementar mis inversiones o puedo eficientar el uso de las inversiones. Entonces hay que tener una gran historia que contar y creo que durante los últimos años algo que hemos aprendido mucho es eh, bajar a la realidad del idioma con el que hablamos. Si nosotros como equipos de e-commerce, como equipos digitales, como equipos de IT y técnicos, queremos que la gente nos entienda, necesitamos traducirles al idioma que ellos hablan lo que estamos tratando de decir, ¿no? Seguramente nos escuchamos muy bien hablando de grandes KPIs y nos escuchamos muy bien hablando de esta transformación, pero simplemente la gente no entiende y crea una barrera, ¿no? Entonces, mi gran consejo es tener muy clara la razón por la que la quieran, decirle al cliente
cómo le va a ayudar y acompañarlos en el camino con un speech o con una historia que esté bajada a un lenguaje adaptado a todos. Y como les decía hace rato cuando platicábamos es, vayamos y hagamos un vis a vis de lo que ellos conocen, qué significa esto, porque de esta manera va a haber muchísima más apertura, ¿no? El reto existe y va a continuar ahí.